¿Qué tranza, gusetes? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Acaba de ser el Día de la Mujer este 8 de marzo y se me ocurrió hacer unas mini biografías. No nada más de mujeres de todo tipo, pero lógicamente vamos a empezar por mujeres. Y una de las que más me interesa siempre ha sido Marie Curie. Así es, la científica que hizo historia. Y de ella vamos a hablar en esta mini biografía porque fue Día de la Mujer. Es una personalidad bastante interesante y de aquí en adelante vamos a hacer mini biografías que me parezcan interesantes, o en su defecto también me pueden escribir o recomendar a quién les gustaría que le haga una mini biografía, ¿vale? Así que ahora comenzamos con Marie Curie. Que estén bastante bien, banda. Su padre Vladislav era profesor de física y química. Eso influyó a cómo se forjó esta Marie Curie en la ciencia. Pero, ¿qué hizo Marie Curie? Vamos a averiguarlo. Era la hija de 5 hermanos. Era una familia muy culta, solo que tenían bajos recursos. Desde muy pequeña, su hermana mayor y su madre enfermaron muy gravemente de tuberculosis. Debido a la muerte de su madre, desarrolló una depresión un poco severa, que la acompañó por el resto de su vida. Y pues esto le influyó bastante en querer motivarse dentro de otros ámbitos de aquella época que eran muy diferentes a las actuales. Así que ella fue una brillante alumna, se destacó por ser una magnífica alumna en el colegio y además siempre le echaba muchísimas ganas a todo lo que era las matemáticas y la física, influyendo pues así el gusto por la ciencia. En aquella época, Polonia estaba controlada por Rusia y tenían prohibido asistir a academia superior, o sea, a la universidad, por lo que Marie Curie tuvo que asistir a escondidas relativamente a clases clandestinas para que no hubiera problemas. Pero el sueño de Curie era ir a estudiar a París, y en París quería estudiar en Sorbona. Debido a sus problemas económicos hizo un trato con su hermana Bronia. Decidieron que mientras Curie estudiaba en París, Bronia trabajaría en Polonia para pagar sus estudios y apoyarla económicamente. Y después sería al revés. La hermana se iría para allá y Curie trabajaría para pagarle a su hermana. Lo que surgió fue que trabajó para una familia rica, pues como tipo asistente de la familia. Pero ahí hubo un gran problema. Bueno, no era un problema, sino hubo una situación en la que hace que tal vez se hubiera echado a perder todo. Lo que pasó fue que María empezó a enamorarse del hijo integrante de la familia rica. Y así, siendo ella la institutriz de aquella familia rica, pues la familia del hijo no lo permitieron, porque ella venía de una clase baja. Entonces el hijo también lo terminaron convenciendo y se alejó de ella, algo que le rompió profundamente el corazón a Curie. Así fue que Curie retomó otra vez su sueño, sí, su sueño de seguir estudiando y emprendiendo como científica. Solo que se las vio un poco negras, pues Curie vivió varias limitaciones. Entre ellas, se alimentaba con puro pan, té, fruta y no tenía calefacción y vivía en un cuartito, como les digo. Pero estaba cumpliendo con su sueño de libertad, de independencia y sobre todo de ciencia. Y así, fue como logró entrar a Sorbona, ahí en París, recibiendo el mismo trato que los alumnos que ahí estudiaban. Lastimosamente, la rechazaban mucho por el simple hecho de ser mujer, sus colegas, sus compañeros. Entonces, la situación fuera del colegio pues era bastante difícil, ya que una mujer recibida, aún así, solo podía aspirar
a terminar de asistente con algún científico homólogo y hasta ahí. No había más oportunidades, lamentablemente. Un amigo de Polonia le recomendó que hablara con un científico llamado Pierre Curie. Sí, él era un científico muy particular. Él era tímido, tenía 34 años más o menos y seguía viviendo con sus padres. No era muy sociable que digamos. Él era unos 10 años mayor que ella, que Curie, y además era bastante introvertido y muy tranquilo realmente. Además, Pierre era muy despistado y se despistaba más en presencia de mujeres. Él decía que las mujeres para él eran una distracción, pero aún así se hicieron muy buenos amigos porque resulta que tenían muchas cosas en común. Ambos eran muy idealistas, amaban la libertad, amaban ser patriotas y además amaban por sobre todo a la ciencia. Así que no dudaron ni un segundo en hacer una colaboración, empezar a hacer cosas juntos. Así que al poco tiempo de colaborar juntos pasó lo inevitable. Pierre se enamoró perdidamente de Curie, pero Curie tenía dudas sobre regresarse a Polonia, pero no estaba completamente segura. Pero sí se quedó y se casaron en 1895. Era uno de los mejores expertos del mundo en magnetismo, así que ella le ayudaba bastante porque era muy meticulosa y bastante trabajadora. Hacían muy buena mancuerna juntos, por lo que fueron unos científicos brillantes, dos mentes brillantes unidas. Que mejor, ¿no? Ambos se complementaban mucho. Eso hacía que fueran dos científicos completamente brillantes y exitosos, creando así una colaboración completamente exitosa mundialmente. Es por estos tiempos que Beckler descubrió por casualidades de la vida, actividad de la radio en unas sales de la radio de uranio. En estas sales de uranio, ese radio se daba. Algo que le interesó bastante a Pierre. Le interesó muchísimo ese tema y de ahí se enfocó sobre el tema de qué es esto de la radio. Pierre era un experto en las medidas con su electrómetro, así que le enseñó a Curie a utilizarlo. Fue de ahí que empezó todo aquello relacionado con este tema. Este aparato, el electrómetro, realmente captaba señales muy bajas de radio. Así que, para poder medir más, Curie se lanzó a buscar materiales con más fuerza en materia de la radio y encontró una piedra radioactiva. Así que María Curie, con esta piedra llamada Fleischwender, descubrió que tenía una radioactividad 400 veces más que el uranio. Así es, que el uranio puro. Y de ahí se agarró. Fue su piedra filosofal para ella, digamos, metafóricamente. Así que a María Curie le hace pensar que esta piedra tiene algún elemento que hace que tenga mucho más radioactividad. Y aquí es donde comienzan las dos grandes aportaciones de Curie. En primer lugar, descubre que el fenómeno de la radioactividad no puede ser modificada, ya que es un fenómeno atómico. Un fenómeno atómico, banda, en el cual no se puede, por ninguna forma química o por cambiarla en algún procedimiento químico. En segundo lugar, descubre que esta radioactividad salando pues con sales, minerales y demás, puede activar nuevos elementos sucesivamente para separaciones químicas, pero aislando el elemento hace que fuera 400 veces mayor la radioactividad que el uranio puro, como lo dije hace ratito. María lo llamó polonio en honor a su país, Polonia, y con un elemento muy similar
muy similar al bario, descubrió que podía aislar la radioactividad a 700 veces más activo que el último punto, que eran 400. A esa le llamó radio. Y aquí es donde viene el verdadero problema: el aislar aquello completamente. De nuevo hizo equipo con Pierre. Pierre se encargaría de la parte de la naturaleza, de la parte física, y Curie de la parte química. Estuvieron 4 años muy exhaustos, trabajando en un lugar pues muy en malas condiciones realmente, con goteras, no apto para hacer ese tipo de experimentos físicos, pero bueno, era la época y estaban mal económicamente. Para colmo, tenía que cuidar de su recién nacida hija Irene, y para colmo tenía que atender las actividades de la casa, las actividades cotidianas. Todo esto involucrado, aparte, para colmo, el rechazo de sus colegas y menosprecios por el simple hecho de ser mujer. Finalmente, en 1902, después de tratar con la piedra, esta pechelunda, se lograron conseguir que María Curie aislara por fin, de forma exitosa, unos pocos gramos de aquella piedra. En 1903, Pierre Curie fue nominado para recibir el premio Nobel, pero a María Curie, su mujer, para nada. La ignoraron completamente. Entonces Pierre rechazó completamente el premio. Esto hizo que la nominación fuera involucrada María Curie. Así que los que organizan el premio pues consideraron otra vez, el comité consideró que sí participara María Curie junto con su marido. Finalmente María Curie fue incluida en la lista de los nominados y fue en 1903 y ganó el premio Nobel, siendo la primera mujer en conseguirlo. De repente el radio se puso de moda. Estaba en todos lados, lo usaban para todo, para pomadas, que para esto. También lo utilizaban mucho para cosméticos, para prendas de vestir. Lo utilizaban hasta para unas bolsitas, los hombres, que se lo ponían en el escroto, que según para... no tengo idea, pero pues ya se imaginará, ¿no? Pero ¡qué locura! En aquel momento obviamente no se sabía de las secuelas y las consecuencias negativas que tenía, ¿no? Entonces era una locura, estaban re locos. Mientras pasa el tiempo, los Curie lamentablemente comienzan a sufrir las consecuencias. Las consecuencias de haber estado estudiando tanto el radio, y comienzan a sufrir dolores en los huesos, no pueden dormir y tienen problemas de salud muy extraños debido a la radioactividad, por supuesto. En ese momento, Pierre lamentablemente estaba muy pero muy delicado de salud. Pierre sufría muchos dolores y una noche lluviosa en 1906, al cruzar la calle, resbala con un caballo y finalmente una rueda le atravesó el cráneo, haciendo que tuviera una muerte rápida. Murió sin siquiera cumplir los 50 años de edad. Esto hizo que Curie, si de por sí ya tenía antecedentes de depresión, cayera una vez más en una profunda depresión. La tristeza de Curie hace que se aísle una vez más en su laboratorio y encuentra a la sustituta perfecta, su propia hija Irene, su colaboradora nueva. Y esto ayuda bastante a que Curie vuelva a seguir estudiando la radioactividad. Principalmente estaban buscando, pues,
como de forma terapéutica todo aquello de la radioactividad. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial trabajaron activamente en unos como carritos que asistían a los heridos para poderles sacar radiografías y poder asistirlos durante la guerra. Les llamaban las pequeñas Curie. Gracioso, pero sí. De hecho, un caso curioso fue que más adelante su hija Irene ganó el premio Nobel también junto con su esposo por descubrir la radioactividad artificial. Pero esto no es todo todavía. Curie volvió a ganar el premio Nobel y esta vez fue en 1911, ya que fue la segunda persona en conseguirlo gracias a descubrir dos elementos, el polonio y el radio. Fue precisamente por estos años en que se armó un escándalo porque Curie comenzó a salir con un tal Paul, un matemático menor que ella en edad, y pues casi hacen que le quitaran el premio y la llevaran contra ella, siendo y demostrando cómo la sociedad hipócrita, machista y sexista buscaban cualquier excusa para no darle el premio. Esto no es más que una anécdota que les quiero decir sobre cómo era la sociedad y cómo sigue siendo hasta el momento. No tiene nada que ver su vida personal, haya hecho lo que haya hecho. Su esposo ya estaba fallecido, a que con ese escándalo le hayan querido quitar los dos premios Nobel a la cual estaba nominada. Pero afortunadamente no pasó. María Curie vivió sus últimos años de su vida impulsando los estudios médicos de la radio en el Instituto Curie. Ya tenía su propio instituto y así también fomentando la paz, además de unos buenos dólares, gracias a los frutos de sus estudios de toda la vida y su pasión. Sí, en esa época no se conocía bien los efectos nocivos de la radioactividad, así que poco a poco la salud de Curie fue cayendo y decayendo más y más y más. Ya se intuía porque ya habían hecho experimentos con animales donde veían que había efectos nocivos, además de que estar expuesto a tanta radioactividad a uno se le hacían quemaduras en la piel. Sin embargo, Curie siempre negó esto. No podía aceptar que su hijo, como si fuera su hijo, el radio, fuera nocivo para la salud. Ella nunca lo aceptó. Era tanta su pasión que de hecho cuando todavía vivía su esposo y dormían juntos, ponían unas sales de radio arriba de su cama, para, según ellos, para cuestiones, yo que sé, curativas, y les encantaba verlo brillar, brillaba muy bonito. Pero le salían llagas a los dos. Además de llagas, también les daba problemas de varices tuberculares, de cálculos biliares, enfermedades del hígado, enfermedades del corazón, un montón de problemas. Zumbidos en los oídos, pérdida de la visión en los dos ojos y los que ya mencioné que eran dolores de hueso. Dijo que fue un verdadero milagro tras vivir 67 años bajo esas condiciones de radioactividad. Hoy, a más de 100 años de aquello, sus cosas personales, sus objetos personales como su bolso, su ropa, cosas que han encontrado de ella, siguen contaminadas de radioactividad. Una radioactividad que amaba, pero que sin embargo terminó con su vida. Hoy María Curie es un verdadero símbolo, una verdadera heroína, totalmente
acertada en la ciencia por su pasión, su determinación hacia ella, luchando contra cualquier objetivo que se le ponía enfrente, luchando para tener paz, libertad, además de un patriotismo muy profundo y una excelente trabajadora, pero sobre todo una brutal pasión sobre la ciencia, a pesar de querer desprestigiarla solo por el hecho de ser mujer, y además derribó todas las barreras machistas, sexistas de aquella época y de las que actualmente todavía existen, lamentablemente. Pero desprestigiarla no hizo que se convirtiera en una de las mejores científicas de la historia. Sin duda, un personaje muy interesante, muy importante, que aportó bastante a la humanidad y que ha inspirado a generaciones enteras, científicas y no científicas. Un modelo a seguir, para echarle para adelante, para verla como una verdadera heroína y para verla como una gran referencia. Pues, ¿qué les pareció la historia tan impresionante de Marie Curie? Espero les haya gustado. Sea Día Internacional o no de la Mujer, les mando un gran abrazo a todas las mujeres del mundo. En verdad, sigan luchando por sus derechos, que nadie les diga que no hacer, que sí hacer. Ustedes sigan peleando, sigan adelante, y quien esté de hostigoso, denle una patada en el trasero o en otro lado y que arda en el infierno. Así es.